Soy la mala por ser la razón por la que la familia de mi papá se volvió en su contra, después de que ya había decidido dejar de ir a su casa. Mis padres están divorciados. Desde la separación, compartían la custodia de mi hermano y de mí. Mi hermano ya es mayor de edad, así que ya no entra en el acuerdo, pero yo sí. Aún así, hace como 3 meses decidí que ya no quería seguir viendo a mi papá y prefería quedarme con mi mamá todo el tiempo. Mi mamá consultó con su abogado y él le dijo que estaba bien, así que dejé de ir a casa de mi papá, siempre y cuando no bloquee su número ni nada, al menos hasta que cumpla 18. Supongo que la gente querrá saber por qué. Son varias cosas. Durante años, mi papá tenía nuestro lugar conmigo y un lugar diferente con mi hermano. O sea, algún sitio donde nos llevaba a pasar tiempo a solas con él. Decía que nunca me llevaría al lugar que compartía con mi hermano, ni a mi hermano al mío. Decía que había muchos lugares en el mundo y quería que cada uno tuviéramos algo especial solo entre él y nosotros. En su momento nos gustaba eso. Además, hacíamos cosas los tres juntos también. Cuando tenía 12 años, mi papá se volvió a casar. Yo ya conocía a su hijastra de la escuela. Ella es una aunque nunca me molestó directamente, pero tampoco le caía bien. Nos conocimos cuando teníamos 10, cuando ella era la nueva del colegio. Al principio traté de ser su amiga, pero fue muy grosera con mis amigos y con otros niños. Cuando la enfrenté por eso, se volvió contra mí. Dijo que debía estar de su lado y elegirla a ella sobre mis otros amigos. Desde entonces, no nos caímos bien y su lista de personas a las que molestaba se hizo más larga. Yo nunca fui una de sus víctimas directas, pero nos lanzábamos miradas feas y me decía vete a la mierda cada vez que la enfrentaba por meterse con mis amigos. O cuando mi papá se convirtió en su padrastro. Él sabía perfectamente los problemas que teníamos y dijo que aprenderíamos a querernos. Empezó a pasar más tiempo con ella, encontraron su lugar especial y trató de ser el padre que ella no tenía. Cuando se dio cuenta de que ella no tenía amigos, trató de obligarme a ser su amiga, y eso me dolió. Me molestó que me pidiera algo así, sabiendo cómo era ella. Su esposa, la mamá de la chica, dijo que ahora era mi familia y que debía priorizarla sobre mis amigos de infancia que no durarían para siempre. Me negué, y mi papá y yo peleamos. Ella y yo no nos llevábamos nada bien cuando estaba en casa de mi papá. Le encantaba presumir que vivía con él todo el tiempo y que estaban más unidos de lo que yo podría estar nunca. La odiaba, y le dije a mi papá que me sentía traicionada, que no podía tratar de ser su papá sabiendo cómo mataba a otros y que ella no me soportaba solo por defender a los demás. Él me dijo que al casarse con su madre tenía que estar ahí para ella y que debíamos unirnos como familia. Pero cuando discutíamos, siempre la defendía y me pedía que le diera un respiro porque ella no tenía a nadie, mientras que yo sí tenía muchos amigos. Después de unos 2 años de matrimonio, mi papá me pidió que hablara con mis primos para que le dieran una oportunidad a ella. Varios de mis primos, del lado de mi papá, van a la misma escuela que nosotras y ya sabían perfectamente cómo era ella. Por eso la ignoraban o la excluían en reuniones familiares. Le dije que no a mi papá, y se enojó mucho. Yo lloré, y él me pidió que demostrara qué buena chica soy. Le respondí que él prefería a su hijastra de todos modos. Y lo decía en serio, porque sentía que cada vez que había un problema, él se ponía de su lado. Cuando no lo hacía, simplemente no se metía. Los últimos años fueron más de lo mismo. Yo lloraba, la odiaba cada vez más. Deseaba que su verdadero papá regresara y se la llevara, o que alguien le hiciera lo mismo que ella les hace a los demás. O que su mamá se fuera con ella, porque tampoco le importaba cómo trataba a la gente. Llegó el punto en el que ya no estaba dispuesta a ser amable, ni cortés, ni fingir que me caía bien. No quería hacer nada que pareciera que pensaba que era buena persona. Y entonces, mi papá empezó a llevarla a nuestro lugar. Ella se apresuró a decírmelo después de haber ido unas 5 veces. Y las 5 veces tenía fotos o pruebas para mostrármelo. Perdí la cabeza. Le grité que la odiaba, que era una viva, un monstruo, y 1000 cosas más. Mi papá y su esposa escucharon todo, y cuando mi papá trató de detenerme, le dije que ojalá ella hiciera todo lo que le ha dicho a otros niños que hagan, y que ese día yo lo celebraría, porque era lo que merecía. Luego le grité a mi papá que ya no era mi papá, que al menos ya tenía otra hija. Él me dijo que debía calmarme, que no explotara así. Yo le respondí que había arruinado nuestro lugar, que era un mentiroso y que me traicionó por ella. Le dije que por eso nunca podría perdonarlo, porque la odiaba, porque deseaba que no existiera y que se fuera de mi vida. Mi papá me dijo que llevarla ahí no era para lastimarme, que lo sentía, que dejaría de hacerlo, que seguía siendo mi papá y que nos amaba a las 3 por igual. Le dije que no quería un papá que pudiera amarla a ella. Que mis sentimientos no le importaban, solo los de ella. Y que ni siquiera había llevado a su hijastra al lugar que tenía con mi hermano, solo al mío, sabiendo lo mucho que nos detestábamos.
Después de eso dejé de ir. Mi papá trató de convencerme, pero ya terminé con él, completamente. Pero entonces la familia de mi papá empezó a hacer preguntas sobre lo que había pasado, y yo les conté. Y con mis primos, que ya sabían cómo era la hijastra, todos se pusieron de mi lado. Se volvieron contra mi papá y le dijeron a él y a su esposa que la hija de ella no recibiría dinero para la universidad ni nada de parte de mis abuelos. Ellos habían ahorrado dinero para todos los nietos, pero dijeron que ella no era familia y le llamaron de todo, diciéndole a mi papá que debía avergonzarse por haberla elegido por encima de sus verdaderos hijos. Mi papá me dejó un mensaje de voz llorando porque no le contesté. Y su esposa llamó 3 veces desde su teléfono, dejando mensajes donde gritaba y me insultaba por volver a la familia contra ellos, cuando ya había elegido vivir con mi mamá. Dijo que mi papá estaba destrozado y que todo era culpa mía, no de él. Mi mamá envió esos mensajes a su abogado por si tenemos que volver a la corte. Pero por ahora todo está tranquilo y parece haberse calmado otra vez. A veces pienso en eso y me alegra que mi familia me haya elegido a mí, cuando él no lo hizo. Pero, ¿soy la mala? Gracias por ver este video, déjanos tu opinión en los comentarios, compártelo si te gustó y recuerda seguirnos para más historias en GameEdit.